Ya. Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre los fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, que forma parte de la unidad temática 3, farmacología cardiovascular. El contenido va a ser los inhibidores del sistema nervioso simpático, los antagonistas del receptor alfa-1 adrenérgico, los antagonistas del receptor beta-1 adrenérgico y los antagonistas de los receptores alfa-1 y beta-1 adrenérgico. Igual, antes de iniciar un poco con la explicación de otros fármacos, queremos como hacer un recopilatorio de algunos conceptos que tenemos que tener claros. Y empezando con la presión arterial. Si recordamos nuestras clases de física, la presión se define como la fuerza sobre unidad de área. Traslocando este concepto a la fisiología, la presión arterial no va a ser otra cosa que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos durante el ciclo cardíaco. Nosotros vamos a medir esta fuerza a través de un esfigmomanómetro y el valor que vamos a esperar es de 120 sobre 30 milímetros de mercurio regularmente, siendo 120 la presión sistólica, que es la presión que va a haber cuando el corazón se contrae, y 80 la presión diastólica, que va a ser la presión que va a haber cuando nuestro corazón se relaja. Y hay varios factores que intervienen en la regulación de la presión arterial. Para determinar estos factores partimos de la siguiente fórmula, que nos dice que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco se define como la cantidad de volumen sanguíneo que va a bombear nuestro corazón cada minuto. Este va a depender del volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que va a eyectar nuestro corazón en cada contracción, y de la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto. Y la resistencia periférica, esta se define como la oposición que van a tener nuestros vasos sanguíneos para que la sangre fluya a través de estos. Y de aquí pues ya podemos definir que hay 4 factores que van a intervenir en la presión arterial. Pero ¿cómo lo van a hacer? Pues bueno, tenemos el volumen intravascular, que está directamente relacionado con el volumen sistólico. Nuestro sistema nervioso autónomo, que como ya vimos en la presentación anterior, está muy relacionado con la frecuencia cardíaca. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a influir en la resistencia periférica de nuestros vasos sanguíneos. Igual, a continuación vamos a explicar un poco más a detalle cada uno de estos factores para que queden más claros. Pues, ¿cómo el volumen intravascular y el sodio van a regular nuestra presión arterial o qué tiene que ver esto? Bueno, como nosotros sabemos, naturalmente tenemos más cationes de sodio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Sin embargo, cuando nosotros aumentamos nuestro consumo de sodio, pues vamos a alterar ese equilibrio osmótico. Y pues una de dos, para que no se altere este equilibrio, el agua del líquido intracelular va a salir, o vamos a reabsorber más agua aumentando el volumen extracelular. Esto a su vez va a aumentar el volumen sistólico, y si recordamos nuestra fórmula anterior, pues el volumen sistólico estaba relacionado con el gasto cardíaco. Entonces, al tener un mayor gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, igual no me quiero meter mucho en esto porque hay una serie de fármacos que van a hablar específicamente de este sistema. Solamente quiero que se queden con la idea de que la renina se va a producir en el riñón, y es como pues la que empieza como todo este sistema, ¿no? Y por una serie de mecanismos se va a transformar en angiotensina 2, que esta va a generar una vasoconstricción generalizada, aumentando la resistencia periférica de nuestros vasos sanguíneos. A su vez, esta angiotensina 2 va a estimular la corteza suprarrenal para secretar la aldosterona, que va a facilitar la reabsorción de sodio a nivel de la nefrona. Y pues si vemos, al tener más cantidad de sodio, pues va a aumentar el volumen
de líquido extracelular y por lo tanto también esté nuestro volumen en el gasto cardíaco. Los mecanismos vasculares pues no van a ser otra cosa que los cambios que van a sufrir las arterias y bueno, para esto tenemos nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Hacemos un corte longitudinal y ahora vemos nuestro vaso sanguíneo de frente. En el centro pues tenemos la luz de nuestro vaso sanguíneo y alrededor pues las paredes. Si esto se se contraen, van a reducir el diámetro de la luz, por lo tanto va a haber una remodelación de estos y nuestra sangre va a tener menos espacio para circular. De esta manera pues se dice que hay una resistencia periférica mayor, porque pues al ver menos espacio pues obviamente va a costar más trabajo pasar por ahí, ¿no? Y bueno, la angiotensina 2 es uno de los principales vasoconstrictores que tenemos, y también los receptores alfa-adrenérgicos que forman parte de nuestro sistema nervioso autónomo, especialmente en el sistema simpático, como vamos a ver a continuación. Y para terminar, el último factor, o bueno, sistema que va a influir en la regulación de nuestra presión arterial es el sistema nervioso autónomo, que como recordamos se divide en simpático y parasimpático, siendo el simpático el que tiene un mayor papel a la hora de regular la presión arterial y la circulación, ya que en este vamos a encontrar nuestros receptores alfa y beta adrenérgicos. Estos, pues bueno, los alfa adrenérgicos se dividen en alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos, y los beta adrenérgicos en beta 1, beta 2 y beta 3. Normalmente estos receptores van a ser estimulados por las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Sin embargo, la que tiene un mayor papel a la hora de regular la presión arterial es la noradrenalina. Y pues también un poco la adrenalina, ya que esta nos va a aumentar los latidos de nuestro corazón mediante la unión a los receptores beta adrenérgicos. Y bueno, en la clase anterior nos explicaron que el sistema nervioso autónomo en cuestión del simpático se va a activar cuando nosotros nos encontramos en una situación de estrés, en una situación de peligro. Sin embargo, pues no es que se active o se desactive, ambos están todo el rato presentes, simplemente digamos que están regulados por sistemas de retroalimentación negativa, y esto hace que, pues, por ejemplo, aunque estemos calmados, tengamos parte del sistema simpático activa, y eso es lo que nosotros le vamos a decir que es un tono simpático bajo, ya que necesitamos que pues en constante, bueno, que tengamos este tono simpático para mantener pues la presión arterial estable. Sin embargo, cuando nosotros estamos estresados o nos presentamos en una situación de peligro, se aumenta nuestro tono simpático, y mediante la producción de catecolaminas en las glándulas suprarrenales se va a reforzar esta señal. Y pues bueno, aquí a grandes rasgos está cómo se divide nuestro sistema nervioso simpático en cuestión de la regulación de la presión arterial. Tenemos que tiene el centro vasomotor, que está conectado a los nervios simpáticos. Estos a su vez van a regular la frecuencia cardíaca, la contractibilidad de los vasos periféricos, aumentando la presión arterial. Pero ¿cómo lo hacen? Esto lo hacen a través de sistemas reflejo principalmente, y los componentes involucrados son nuestro centro vasomotor vulvar, que se encuentra en el bulbo raquídeo, y pues bueno, aquí están las diferentes zonas que lo componen y a qué se especializa cada zona. Por ejemplo, tenemos la zona vasoconstrictora, la cardioinhibidora y la vasodilatadora. Y como vemos, todos están inervados a través del nervio vago, los principales. Y bueno, este va a integrar la información de los vasoreceptores y va a ajustar la salida simpática y parasimpática. Pero ¿qué son los vasoreceptores? Igual lo vamos a ver en la siguiente diapo. Estos
van a ser unos receptores que vamos a tener en el callado de la aorta y en las bifurcaciones de las carótidas. Y cuando la presión arterial aumenta, estos se van a estirar. Cuando la presión arterial se baja, estos se van a contraer. Igual, si hacemos un zoom en esta parte, vamos a tener esta imagen que está aquí, donde está pues ya el callado de la aorta de manera más cercana. Y vemos que estos están en el seno carotideo. Y pues bueno, dependiendo de la presión arterial, estos van a estar más estirados o contraídos. Y la señal la van a mandar a través del nervio de Hering, que está conectado al nervio glosofaringeo, y de ahí pues llega a nuestra médula espinal y al nervio vago. Y pues bueno, también otros que son muy importantes son los quimiorreceptores, aunque estos no son como tanto de actuar por reflejo y están más involucrados en la regulación de la respiración, ya que estos van a detectar cuando hay cambios en diferentes sustancias de la sangre, por ejemplo la concentración de iones de hidrógeno o de dióxido de carbono. Si vemos, estos están en el cuerpo carotideo y están pues más en contacto con la circulación. Esto es debido a que, pues por ejemplo, no sé, cuando estamos en una situación donde estamos produciendo ácido láctico debido a que estamos haciendo mucho ejercicio, eso quiere decir que le está faltando oxígeno a alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces nuestra señal va a ser que nos hace falta que nuestro corazón lata más rápido, que aumentamos la respiración para llevar ese oxígeno a pues, esa parte del cuerpo que le está faltando pues ese oxígeno, ¿no? Para hacer el metabolismo correctamente, bueno, el metabolismo aeróbico. Y pues bueno, el reflejo isquémico solamente se los puse para que vieran la importancia del sistema nervioso autónomo a la hora de la regulación de la presión arterial. Este reflejo va a ocurrir cuando la presión arterial le cae por debajo de los 30 milímetros de mercurio. Entonces va a faltar el oxígeno en nuestro centro vasomotor. La estimulación simpática va a generar una vasoconstricción generalizada, lo cual va a aumentar nuestra presión arterial desde 30 milímetros de mercurio hasta 210 milímetros de mercurio. Entonces, si ven, el sistema nervioso simpático pues tiene gran relevancia a la hora de controlar y aumentar la presión arterial. Y pues bueno, al final de cuentas, nuestros fármacos, la mayoría, como les dije, van a actuar en los receptores adrenérgicos, en los beta 1 y en los alfa 1 principalmente. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Tenemos que en el corazón, están en el miocardio, y cuando son activados por sus, bueno, en este caso adrenalina, que los beta 1 son más, digamos, bueno, pueden ser activados tanto por noradrenalina como por adrenalina. Sin embargo, tienen mayor afinidad por la adrenalina. Estos van a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Y pues como vimos, si aumenta nuestra frecuencia cardíaca, va a aumentar nuestro gasto cardíaco, lo cual va a elevar nuestra presión arterial. Las arteriolas y venas, estas van a contar con receptores alfa-1 adrenérgicos que se encuentran en el músculo liso de estas. Y pues bueno, cuando son activados, estos son activados principalmente por la noradrenalina. Cuando son activados, estos van a generar una vasoconstricción periférica, lo que aumenta la resistencia vascular en el caso de las arteriolas y va a aumentar la presión arterial. En cuestión de las venas, pues, o sea, va a generar la vasoconstricción venosa, lo que aumenta el retorno venoso y por lo tanto aumentar el volumen sistólico, es decir, el volumen que va a eyectar nuestro corazón. Y pues, obviamente, si aumenta nuestro volumen sistólico, va a aumentar también nuestra presión arterial. Y en los riñones también tenemos los receptores beta-1 adrenérgicos. Por eso les digo que bueno, no sé si les comenté, se me pasó, pero nuestros fármacos también van a inhibir indirectamente al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que, pues bueno, estos cuando se activan normalmente por nuestras catecolaminas, van a estimular la secreción de renina y pues bueno, está la angiotensina 2, la vasoconstricción generalizada y pues la retención de sodio y agua.
Y en las glándulas suprarrenales también tenemos receptores beta-noradrenérgicos que van a liberar la adrenalina, noradrenalina, potenciando pues, la respuesta simpática, o pues nuestro tono simpático lo van a elevar. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué es la hipertensión arterial? Esta es una condición crónica caracterizada por niveles elevados persistentes de presión arterial que aumentan el daño cardiovascular o a órganos, según la OMS en 2022. Al decir crónica, es decir que esta siempre se mantiene en esos valores, pues sí, o sea, elevados por encima de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y esta se va a clasificar según la American Heart Association de la siguiente manera. Tenemos que una presión normal va a ser la que es menor a 120 y menor a 80, bueno, igual o menor a 120 o igual o menor a 80 milímetros de mercurio. Elevada es mayor a 120, en un rango de 120 a 129, pero la presión diastólica se mantiene por debajo de 80 milímetros de mercurio. En casos de presiones elevadas, no es necesario un tratamiento farmacoterapéutico, generalmente con cambio de hábitos, dieta, ejercicio, se puede llegar a controlar. Después tenemos la hipertensión grado 1, que es la que se encuentra en un rango de 130 a 139 para la presión sistólica, y la presión diastólica ya sube de 80 a 89 milímetros de mercurio. En este caso, la presión, bueno, en estos casos también muy rara vez se utilizan tratamientos farmacológicos. La mayoría de las veces también es mediante dietas. Por ejemplo, si una persona tiene sobrepeso, con que establezca un peso normal, puede llegar a bajar esta presión arterial. En cambio, la hipertensión grado 2, que es la que está clasificada para una presión sistólica mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 para la diastólica, en estos sí o sí se necesita tratamiento farmacoterapéutico, aparte de pues, buenos hábitos. Y es importante mencionar que la hipertensión arterial crónica es progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, empezamos con una presión elevada, después pasamos a hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. O sea, no es como que se detenga. Si no la tratamos o si no cambiamos nuestros hábitos, pues vamos para arriba. Y finalmente tenemos las crisis hipertensivas, que son las que tienen una presión sistólica mayor a 180 y una presión diastólica mayor a 120. En estos casos, pues, aparte del tratamiento farmacológico, se necesita ir a urgencias rápidamente, ya que estas comprometen varias funciones vitales y pues varios órganos como el corazón, el cerebro, los riñones, los ojos y demás. También tenemos que la hipertensión arterial se puede clasificar de dos maneras dependiendo a su patogenia o sus causas. La mayoría de las veces va a ser hipertensión esencial, del 90 al 95% de las veces. Y pues esencial o idiopática puede ser debido a uno o varios factores de estos. Generalmente los factores ambientales son los que los que van a ser las causas principales de la hipertensión. Esto quiere decir pues malos hábitos, ya sea fumar, tomar, sobrepeso, también manejar niveles de estrés, pues sí, o sea, no tener como una buena terapia del estrés, un buen manejo del estrés también nos puede llevar a sufrir hipertensión. Y la hipertensión secundaria es cuando, por ejemplo, tenemos detectada la causa principal o la causa por la que tenemos la hipertensión. Por ejemplo, la hipertensión renovascular, que genera la estenosis de las arterias renales. Muchas veces no es necesario ni siquiera el tratamiento farmacológico para curar esta hipertensión. A veces con una cirugía que pues logre pues corregir esta estenosis va a ser pues lo único que se va a necesitar para regular la presión, dependiendo también pues si no se han dañado otros vasos sanguíneos y demás, ¿no? También tenemos los trastornos monogénicos, por ejemplo el hiperaldosterismo,
que quiere decir que tenemos mucha aldosterona en nuestro cuerpo. Esto es debido a que estas personas tienen un problema en la enzima degradadora de la aldosterona. Entonces todo el rato tienen aldosterona en el cuerpo, entonces todo el rato están reabsorbiendo sodio y aumentando su presión arterial. Entonces, pues bueno, la idea principal de esto es que, pues bueno, se puede dividir en dos dependiendo de las causas. La esencial es idiopática, pueden ser muchas causas o multifactorial. Y la secundaria, que es la del 5% bueno, del 10 al 5%, esa es porque sabemos exactamente cuál es la causa. ¿Y cuáles son las consecuencias de la hipertensión arterial? Muchos han clasificado a la hipertensión arterial como el asesino silencioso, así, ¿no? Porque las manifestaciones clínicas regularmente se dan ya hasta que uno está en hipertensión grado 1. Entonces, pues bueno, a largo plazo, si no se trata la hipertensión arterial, puede generar hipertrofia ventricular izquierda debido pues al esfuerzo del corazón, pues va a crecer. La insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, la demencia vascular, la nefroesclerosis hipertensiva, que es pues el daño a las arterias renales, la retinopatía hipertensiva, que va a dañar nuestra visión, y la aterosclerosis acelerada, es decir, pues el daño a nuestros vasos sanguíneos, el engrosamiento de estos. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipertensión? La primera manifestación clínica que vamos a tener son cefalea y mareos. Sin embargo, esta va a darse sobre todo en las personas hipertensas grado 1. Bueno, en todas después de las grado 1, pero este síntoma se puede confundir con algunas otras enfermedades o sintomatologías que pues muchas veces no le das importancia. Sin embargo, las que sí son muy típicas de la hipertensión es tinnitus, que es como zumbido en el oído, escotomas, que es presentar como estas dificultades para ver, ver manchas, así, precordalgia, que es el dolor en el corazón, y las parestesias, que es como esta sensación de hormigueo y de que se te duermen como los miembros superiores o inferiores. Y bueno, ya empezando con los mecanismos de acción de los fármacos, tenemos los fármacos que son inhibidores del sistema nervioso simpático. Estos fármacos, pues, en sus distintas categorías, son fármacos que disminuyen la actividad del sistema nervioso y se clasifican según sus mecanismos. Pueden ser bloqueadores de receptores adrenérgicos o pueden inhibir la síntesis o liberación de las catecolaminas como la noradrenalina. Los que encontré principalmente sería la inhibición de la síntesis de noradrenalina, que eso genera la inhibición de la activación o disminuye la actividad de la enzima tirosina hidroxilasa, que ahorita les voy a explicar un poco más de su actividad. También está la inhibición del almacenamiento de catecolaminas, que pues, también bloquea el transportador de vesículas, una proteína en las vesículas, que es el que genera pues, todo el almacenamiento. Y la inhibición de la liberación de las catecolaminas, que inhibe la exocitosis vesicular, que es para poder liberar las vesículas con las catecolaminas hacia afuera de las neuronas. Los inhibidores de la síntesis de noradrenalina pues es un grupo que se caracteriza por la disminución de la actividad de la enzima tirosina hidroxilasa, que es la enzima esencial para las catecolaminas. En este apartado se va a ver el fármaco de la metiltirosina, que es un fármaco comúnmente utilizado para tratar la feocromocitoma, que es un tumor que produce un exceso de catecolaminas. También tiene un efecto en el sistema cardiovascular y pues, nos ayuda a disminuir la hipertensión arterial. Para entender un poco por qué se utiliza este fármaco, les puse las estructuras. Esta vendría siendo la tirosina, la normal, y luego está la metiltirosina. La diferencia pues está en un simple grupo metilo, y ese grupo nos va a hacer que nuestra enzima no pueda generar bien su actividad y no pueda generarnos todas las catecolaminas. Una pequeña imagen de cómo
se debería de ver cuando se conecta la tirosina con la enzima. Y bueno, la farmacodinámica, la metiltirosina compite con la L-tirosina por el puesto activo de la enzima. La L-tirosina se une a la tirosina hidroxilasa y forma la L-dopa, un precursor de las catecolaminas. Aquí pues vemos un poco cómo se va generando, empezando por la L-tirosina. Tenemos la dopa, que ya es como se le agregó un grupo, y así, o sea, dependiendo el tipo de neurona, porque está la neurona adrenérgica y la dopaminérgica, tendrán sus respectivas enzimas para generar de la L-dopa, la dopamina, la noradrenalina, y de la noradrenalina la adrenalina. Aquí la metiltirosina entra, pues el grupo metilo participa porque aquí debería estar unido el grupo metilo de la dopamina, entonces pierde como el efecto de la dopamina, y si aquí tenemos el grupo metilo, no se puede unir este grupo, el OH, entonces pues no tendría la misma actividad las moléculas, los impulsores. Como farmacodinámica, a nivel celular, pues la neurona adrenérgica y dopaminérgica tienen en su interior vesículas con las distintas catecolaminas. Al haber menos síntesis de catecolaminas, las vesículas tienen menor cantidad de estos neurotransmisores, y al ser liberados, pues al ver menos, se genera una menor acción. Igual lo que les decía, que se liberan las vesículas pero con menos catecolaminas, y se genera menos acción en los receptores. A nivel tisular, pues tenemos la disminución de la adrenalina, que genera que los órganos efectores no liberen más neurotransmisores hacia los órganos llenos o hacia los vasos sanguíneos. Como se libera menos cantidad de las catecolaminas, tenemos menor activación de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Que tenemos como farmacodinámica, tenemos en distintos tejidos. A nivel del corazón, pues al tener menor actividad de los receptores, vemos una disminución en la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Pero la contractilidad, para explicarlo brevemente, es como la capacidad de contraerse del corazón, y pues eso, pues para latino. En los vasos sanguíneos, pues disminuye la estimulación de los receptores, que esto nos va a generar una vasodilatación, y tenemos una disminución en la resistencia periférica. ¿Y pues qué es la resistencia periférica? La resistencia periférica es la resistencia que muestran todos nuestros vasos sanguíneos al flujo de la sangre desde el corazón. En los riñones, pues la poca activación de los receptores hace que no se libere renina, que esto genera un efecto indirecto hipotensor por el efecto de la renina angiotensina aldosterona, que pues eso es el mecanismo que nos genera la disminución de nuestra presión arterial. A nivel sistémico, pues hay una disminución de la presión arterial por distintos factores, como puede ser pues, la disminución del sistema de aldosterona, pues todo lo que les dije ahorita en el corazón, los vasos sanguíneos y todo eso, en general nos genera una disminución de nuestra presión arterial. Por posología del fármaco, tenemos 250 miligramos cada 6 horas, 1 gramo al día. Es como una dosis inicial, y se da un mantenimiento de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas, que vendrían siendo de 2 a 4 gramos al día. Y en casos graves son de 1 gramo a 1 gramo y medio cada 6 horas, que serían de 4 a 6 gramos al día. Efectos secundarios, pues está la somnolencia, que es muy común, la fatiga, que también es muy común, congestión nasal, que es común, diarrea también común, mareos que son comunes, insomnio poco común, como efectos adversos, depresión y ansiedad también común, temblores poco común, confusión poco común.
Y pues interacciones farmacológicas, la metiltirosina y otro antihipertensivo genera una hipotensión marcada, porque la metiltirosina pues no se utiliza principalmente para tratar la hipertensión, sino la otra y pues este medicamento se suele dar solamente para tratar este tipo de tumor, y se da como 15-22 días antes de la operación, pues nomás como para controlar al paciente, no se suele dar como un antihipertensivo. Si se toma metiltirosina y alcohol, pues puede ocasionar somnolencia, y metiltirosina con antipsicóticos, pues una confusión y temblores. Y bueno, tengo esta imagen para explicarles un poco los otros dos mecanismos, que era la inhibición del almacenamiento y la inhibición de la liberación de las vesículas. Bueno, pues aquí están las vesículas. Y esto naranja es la proteína VMAT, que es la vesícula, es la proteína especial para poder captar esas catecolaminas y meterlas a la vesícula. Aquí tenemos un medicamento que es la reserpina. La reserpina tiene en su estructura tiene una parte muy similar a como son las catecolaminas. Esto hace que la proteína la pueda como identificar y quiera intentar pasarla al interior de la vesícula, pero es una molécula muy grande que termina como tapando la proteína y evita que pueda seguir absorbiendo más catecolaminas. Esto genera que pues las vesículas queden vacías. Ya cuando se supone que las vesículas con las catecolaminas se unen por aquí, esta parte, debería de estar el citoesqueleto, que es donde se terminan uniendo las vesículas. Para que la vesícula se una, se necesita un potencial de acción. Como ya vimos, pues el potencial de acción pues, es por los iones de calcio que entran a la célula. Está otro fármaco, bueno, son pocos los fármacos que se utilizan en esta parte, se utilizan más bien los fármacos para las vesículas, pero igual los fármacos que actúan en esta parte se unen a los canales iónicos para evitar que entre el calcio y no tener potencial de acción para que se liberen las vesículas. Estas moléculas aquí chiquitas que se ven, pues como se están generando las catecolaminas pero no se están introduciendo las vesículas, pues quedan en el citosol esparcidos, y está el MAO, que es esto aquí, que es una enzima que las degrada y pues pierden su efecto. Entonces por eso se supone que tienen que traer las vesículas para que no se degraden, pero como no entran, pues se terminan degradando. Bueno, ahorita vamos a exponer de los antagonistas del receptor alfa-1 adrenérgicos. Los alfa-1 adrenérgicos son receptores acoplados a proteínas G, que estos van a ser activados por catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, de los cuales harán una cascada de señalización que va a hacer una contracción en el músculo liso. De aquí los antagonistas son los que van a inhibir. Por ejemplo, decimos que inhiben en la contracción del músculo liso. El efecto de los adrenérgicos, esto lo va a inhibir. Y tenemos la resistencia vascular en las arteriolas mediante el bloqueo alfa-adrenérgico, que es lo que resulta en el aumento de la capacitancia venosa y una disminución en la presión arterial. Aquí tenemos que solamente se recomienda como tratamiento complementario, es del sistema simpático, ya que pues está directamente relacionado con la adrenalina y la noradrenalina, porque los lo van a activar, y esto causa una relajación del músculo liso, haciendo tanto las arteriolas, que es más enfocado en el receptor 1B, como en el cuello vesical y la próstata, que son los receptores alfa-1A. También tenemos del aumento de la insuficiencia cardíaca. Tenemos el bloqueo de los ciclos postsinápticos del receptor alfa-1. También tenemos la reducción de la resistencia periférica totalmente en el bloqueo del alfa. Tenemos también el aumento de las lipoproteínas de alta densidad, donde vamos a tener una reducción en el nivel de colesterol total. Y tenemos el bloqueo de los receptores del músculo liso en la próstata, en la cápsula prostática, en la uretra prostática y el cuello de la vejiga urinaria. Estos son utilizados principalmente en la hipertensión esencial, en el HBP, que es hiperplasia benigna prostática, y en el feocromocitoma.
El feocromocitoma viene siendo un tumor que secreta hormonas directamente en las glándulas suprarrenales, aquí, es esta parte, donde se desarrollan en las pequeñas glándulas que están en los riñones. Este viene siendo un tumorcito. Este directamente está relacionado en la edad entre los 20 y los 50, pero no importa mucho, no es muy influyente el factor de la edad, pero es donde más o menos se detecta. En los fármacos que se utilizan viene siendo la fenoxibenzamina, que es irreversible, el alfa-bloqueante, ya que este se va a utilizar directamente cuando es la cirugía del mismo tumor. O tenemos también que es para controlar la crisis hipertensiva, y la fentolamina, que es un alfa-bloqueante reversible, el cual va a estar directamente relacionado en el control de las complicaciones cardiovasculares directamente relacionadas con la cocaína, con el consumo excesivo de cocaína. En la farmacocinética tenemos que tiene una ruta oral, el inicio puede variar, los picos siempre es de 2 a 3 horas, el tiempo de vida media es de 22 horas, su metabolismo de hígado y la excreción de heces, bilis y orina. Aquí tenemos un pequeño resumencito de lo que viene siendo los antagonistas alfas. Los no selectivos viene siendo el irreversible, que es el fenoxibenzamina, y el reversible, que es fentolamina. En imidazolinas tenemos tamsulosina. En alfa selectivos tenemos doxazosina, praxosina y teraxosina, que son las inoxolinas. Este va a ser el sufijo directamente para nuestros alfa 1 adrenérgicos, que es gasolinas, y tenemos también ergóticos, que es ergotamina. Ya de subtipos de los alfa se puede clasificar en alfa 1 o en alfa 2. Del alfa 1 también se clasifica del alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C y alfa 1D. En el alfa 2 se ponen selectivos, que es yoimbina, y los ergóticos. Más que nada para saber más o menos qué es, que es un vasoconstrictor agonista del receptor adrenérgico selectivo del alfa 1, utilizado para tratar migrañas con o sin aura y cefaleas en racimo. También tenemos que los ergóticos, pues la ergotamina, como anteriormente dijimos, o dihidroergotamina, son formas derivadas del conezuelo, que es una planta del centeno, por múltiples efectos secundarios, con múltiples efectos secundarios. De aquí tenemos los fármacos, el más importante o el que se da más señal viene siendo la praxosina, que pues directamente es alfa-bloqueante de primera generación con el uso de hipertensión. Doxazosina, del que vamos a hablar esta vez, es directamente para la hipertensión y para la hiperplasia benigna prostática. Teraxosina también para hipertensión y hiperplasia benigna prostática, y alfuzucina es más indicada para la hiperplasia. Su mecanismo, tenemos que el sistema nervioso simpático, tenemos aquí el alfa 1, que está en el músculo liso, donde se hace la activación del adrenérgico receptores. Con esto, antes de inhibirlo, es como tal la vía normal, ya que el alfa 1 se activa con la noradrenalina o la adrenalina, hace la activación, la presión arterial o la resistencia periférica se eleva y hace el aumento de la hipertensión. Cuando nosotros ya tenemos el mecanismo, el antagonista, que va a ser la inhibición, va a ser la inhibición del alfa 1 en la vasodilatación. En vez de ser una vasoconstricción, va a ser una vasodilatación, donde se va a inactivar directamente el receptor en el músculo liso, no va a haber una periferia elevada y se va a ver una disminución de la presión arterial. De aquí de la oxitocina, de lo que vamos a hablar. Tenemos como receptor adrenérgico alfa 1A, del cual los dos alfa 1D son de los más importantes. Tenemos de antagonistas. Va a ser su acción mediante proteínas G, que es la GQ y la G11, donde va a ser su mecanismo de activación en el segundo mensajero de fosfatidilinositol calcio, y de los heteroligómeros nucleares, que es ADRA1A y ADRA1B, donde regulan la señalización del RK estimulada por fenilefrina en los miocitos cardíacos.
Y el alfa-1T tenemos que es el receptor alfa-1 adrenérgico que media su efecto a través de la entrada de calcio celular. Aquí tenemos ya directamente, como para clasificarlos bien, el alfa-1 va a ser la ubicación en el músculo liso, directamente para lo del corazón, y la función de contracción. El alfa-2 vamos a tener que va a estar en el central, donde va a ser la inhibición de la neurotransmisión, y en el músculo liso de la contracción. El alfa-1 va a estar acoplado a proteínas GQ, donde se va a hacer el fosfolipasa C o PLC, y se va a tener la contracción del músculo liso. Los antagonistas tenemos la penimefrina y la metosamina, y los antagonistas, como anteriormente, la prazosin, telazosin y doxacina. En el alfa-2 tenemos que está acoplado a proteínas GI, que está en la disminución del CAMP, donde también hace una contracción del músculo liso, y sus antagonistas son clonidine y metioldopa, y pues hace la reducción del tono simpático para tratar la hipertensión. Aquí tenemos el mecanismo como tal normal del adrenérgico alfa-1, donde tenemos la excreción que está directamente en los receptores de la noradrenalina. La fosfolipasa C se va a romper el fosfatidilnil 4,5 bifosfato, y se va a crear en 2. Este va a ser inositol 4,5 trifosfato, que va a viajar al citosol para desencadenar la señal de calcio, y el DAC, que es el diacilglicerol, que se va a quedar directamente en la membrana. Cuando se hace la señalización cuando se pasa al citosol y se hace la señalización del calcio, este va a viajar y va a salir directamente, donde se va a hacer una hiperpolarización, porque puede entrar potasio. Hay 3 mecanismos, pero también más adelante lo vamos a ver, donde se puede hacer la contracción. Aquí tenemos de la norepinefrina, que tenemos el músculo liso, de la misma del GL, que viene siendo el alfa-1. Directamente aquí se va a salir el potasio, y puede entrar la hiperpolarización y se hace la relajación. De aquí tenemos 3 ubicaciones muy importantes, que viene siendo el músculo liso, las glándulas salival y el hígado. En la absorción tenemos que se absorbe rápidamente en el tema gastrointestinal, y se alcanza una concentración alrededor de las 2 o 3 horas después de su administración. No se espera que la ingesta llegue a causar efectos clínicamente directamente del fármaco. En efectos secundarios tenemos que es debilidad, somnolencia, mareos, vértigo en los pies, tobillos, piernas y manos, los edemas, y la dificultad para respirar o congestión nasal. En unión a proteínas, se ve que se unen alrededor del 98% de proteínas plasmáticas. Su distribución: el metabolismo hepático de la rosina produce metabolismos inactivos o desmetilados y deshidrolizados. El metabolismo se produce mediante el O desmetilado del núcleo quinasolínico de la doxazosina, y mediante la hidrolización de su porción benzodosanina. Las enzimas implicadas de la doxazosina es CYP2-1923, CYP2-D6, CYP2-C19 y CYP3A4, del cual esta es la principal enzima metabolizadora. Tenemos que su vida media según la FDA, es el transcurso de las 22 horas. Su excreción, el 63% es directamente de las heces, y el 9% en la dosis de la excreción de la orina. Tenemos que el volumen de distribución de la doxazosina es de 1,0 a 1,9 litros sobre kilogramo. El mecanismo: la doxazosina se une a los receptores alfa-1 adrenérgicos, donde
possinápticos donde impide directamente que la norepinefrina actúe para hacer la hormona del sistema nervioso que se une a ellos para poder evitar el paso de la contracción. El celular, al bloquear estos receptores de la oxitocina, evita que la activación de la cascada de la serotonina celular se asocie y que en la última instancia se lleve a la relajación en las células musculares lisas. Tenemos este pequeño esquemita. Directamente estos son medicamentos ya para el corazón, pero nos podemos basar por los antagonistas alfa 1, que viene siendo aquí su mecanismo. Tenemos que el antagonista alfa 1 se va a unir al alfa 1A, donde tenemos otra vez la fosfolipasa C, que se va a romper de fosfolipasa a inositol 1,4,5 trifosfato. Este se va a pasar a los antagonistas del calcio en sus canales de calcio. Se hace la hiperpolarización como anteriormente se decía, pasa el calcio y sale el potasio. Todos estos van a ir directamente al calcio disotosólico libre, y de aquí tenemos tres vías donde sale directamente el calcio, sale calcio, entra sodio, sale sodio y entra potasio. De aquí tenemos el calmodulina, que esta es regula procesos fisiológicos directamente para la obtención de las unidas a iones de calcio. Este va a tener el MPC, la MLKC, que es quinasa de la cadena ligera de miosina. Este tiene que ser activado directamente con miosina y el calamulina, con calcio y calamulina, para que la miosina se rompe, luego se active, y de ahí se llegue a hacer la contracción. Para esto vamos a ocupar el PKA, pero el PKA solamente puede inactivar, o sin él puede hacer la señal como tal de contracción, el MLCK, que está muy larguito su nombre. Tenemos el PKA, lo puede inhibir directamente para que se irradie la contracción y ya no se ejecute, o directamente no se puede unir y ya se puede hacer la contracción. El PKG, que viene siendo la proteína quinasa dependiente de GMPC, esta es activada por el GMPC directamente del GTP, por óxido nítrico, que tenemos nitrato prosolato de sódico, donde va a actuar directamente en el GMPC, se pasa al PKG y se hace la contracción. Aquí estos dos pueden actuar en conjunto o directamente de uno y uno. En mecanismo de acción tenemos en la hipertensión en el cardiovascular y tisular, que bloquea los receptores alfa en las paredes de las arteriolas y en las venas, resultando la relajación del músculo liso. En el sistema, la vasodilatación reduce la resistencia periférica, lo que lleva a la disminución de la presión arterial en pacientes hipertensos. En el sistema urinario, los receptores alfa se encuentran en el músculo del estroma prostático y del cuello de la vejiga. El bloqueo de estos receptores relaja estas fibras musculares. Para que siempre se pueden utilizar de más formas, pero el doxazocina al parecer se utiliza más para el urinario, ya que este hace que la próstata, en vez de estar tan inflamada, se vaya desinflamando y pueda hacer el paso como tal para poder hacer una micción bien. Y tenemos el sistémico, que está en la relajación, donde disminuye la resistencia del flujo urinario en el cuello de la vejiga y en la próstata. Pues como le digo, aliviando los síntomas obstructivos y los irritativos de la hiperplasia prostática. Y ya como posología tenemos que se inicia de 1 miligramo sobre día por 1 a 2 semanas y se va aumentando de 2, 4 o hasta 16 miligramos. En la dosis habitual es de 2 a 4, y en la hiperplasia prostática tenemos que se inicia de 1, se puede aumentar de 2 a 4 o el máximo de 8, de alrededor de 1 a 2 semanas. La dosis usual es de 2 a 4 por día. La insuficiencia renal pues no requiere ajustes de dosis, y la insuficiencia hepática se usa con precaución en casos leves y en contraindicada insuficiencia severa.
En pacientes mayores, pues no se ven mucho las diferencias de su eficacia en la seguridad, y en la población pediátrica, pues directamente no está establecida según su eficacia. En los efectos adversos, tenemos que se pone la hipotensión ortostática, que es el fenómeno de la primera dosis, el síncope, la pérdida de conciencia, la sequedad de la boca, y también podemos tener visión borrosa e impotencia sexual. Bueno, yo les voy a hablar de los antagonistas del receptor beta-1 adrenérgico. ¿Qué es el receptor beta-1 adrenérgico? El receptor, más bien que recibe la norepinefrina y la epinefrina. Esto es importante porque activa la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, esto en situaciones de estrés. No es tan anormal así, lo normal es cuando ya aparece un estímulo excesivo, que ya es lo que aparece en lo patológico. Aquí les voy a dejar unas definiciones por si no entienden algo, para que vayan leyendo para que no se pierdan. ¿Dónde se encuentra ubicado el receptor beta-1 adrenérgico? Se encuentra ubicado en los nodos sinusal, que estos actúan como un marcapasos natural, que es el que genera el estímulo eléctrico en el corazón. El receptor beta-1 adrenérgico. El receptor beta-1 adrenérgico está acoplado a una proteína GS, que ya la estamos viendo en farmacoterapia, que es este conjunto, la proteína GS, que es una 7-alfa hélice intermembranal acoplado a estas subunidades, que es beta, alfa y gamma, que aquí podemos ver que cuando llega la hormona, en este caso noradrenalina o epinefrina, va a liberar a alfa para activar la adenilatociclasa. Esto va a desencadenar que se forme el AMP cíclico, que esto a su vez va a activar la proteína quinasa, que esto va a abrir los canales de calcio tipo L y va a permitir la entrada de calcio. Esto a su vez va a generar que el retículo sarcoplásmico del corazón libere aún más calcio, por lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad muscular. ¿Todo claro hasta aquí? Los antagonistas, como lo hemos visto, son fármacos que van a inhibir la entrada de la adrenalina y la norepinefrina al receptor, lo que va a impedir que se active todo el mecanismo mencionado anteriormente. Hay fármacos selectivos y no selectivos. Los selectivos solamente se encuentran en el beta-1 adrenérgicos y los no selectivos están en el beta-1, beta-2 y beta-3. El beta-1 está en el corazón, beta-2 está en los pulmones y el beta-3 está en el tejido adiposo. Un ejemplo de fármaco es el metoprolol en selectivos, y en no selectivos es el propranolol. ¿Por qué es importante su selectividad? Porque, como le mencioné, si nosotros seleccionamos un fármaco para un paciente que tiene algún problema pulmonar y lo seleccionamos como no selectivo, va a, pues ahora sí, llegar a los receptores y puede causar broncoconstricción en pulmonar, y esto puede generar problemas graves. Por eso es importante ver la selectividad del fármaco para la hipertensión. Este tipo de fármacos tienen un sufijo que es olol. Simplemente es como una nomenclatura que se utiliza para este tipo de fármacos betabloqueantes. Bueno, y hablando en fármacos, metoprolol, su posología es de 100 miligramos al día, una máxima de 30. Son en tabletas, su vía de administración es oral, tiene una biodisponibilidad del 50 al 60%. Su farmacodinamia pues va a ser ahora sí que bloquear el receptor beta-1 adrenérgico, y a nivel celular va a inhibir la activación de la proteína GS, va a ser todo el mecanismo que comenté al principio. En tisular reduce la demanda de oxígeno en el corazón, en sistémico disminuye la presión arterial, que es el propósito. Su farmacocinética es absorbido en el tubo digestivo con una unión a proteína plasmática de 2 a 3 horas.
Se metaboliza en el hígado y su excreción es renal. Estas son sus reacciones adversas: cansancio, bradicardia, vértigo, alteraciones gastrointestinales, edemas en miembros inferiores, dificultad para dormir y disminución de la capacidad sexual. Casi todos los fármacos va a ser muy similar su farmacodinámica, porque va a bloquear para que se active todo lo mencionado al principio, ¿no? En el atenolol, su posología es de 50 miligramos, un máximo de 100 miligramos, es en tabletas igual, su biodisponibilidad es de 40 al 50%, sus reacciones adversas es fatiga, mareos, bradicardia, hipotensión, trastornos gastrointestinales. Su absorción es consistente pero incompleta. Su distribución con la proteína es reducida, con las proteínas plasmáticas son reducidas al 3%. Se metaboliza en el hígado, no es significativo, esto quiere decir que son como más, por así decirlo, no tan metabolizadas, y su excreción es renal. El bisoprolol, pues igual, la farmacodinámica pues sí va a seguir muy similar, idéntica. Su farmacocinética pues es igual, adecuada, con una unión al 30%, su metabolización es del hígado, su excreción renal, su posología es de 10 miligramos, un máximo de 20 miligramos, y sus reacciones adversas es fatiga, mareos, bradicardia, hipotensión, cefalea y trastornos gastrointestinales. Tiene una biodisponibilidad de 90%. Y el nebivolol, su posología es de 5 miligramos, su farmacocinética pues es adecuada, una unión al 98% en las proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y su excreción renal, y su biodisponibilidad es del 12 al 20%. Vemos que su farmacodinámica pues sí sigue bloqueando los receptores y para efectos de la hipertensión. Y pues bueno, para finalizar tenemos a los antagonistas de los receptores alfa-1 y beta-1 adrenérgicos. Estos pues si se fijan van a ser como una combinación de los dos fármacos anteriores que les pusieron Vicario y Nitolibio, ya que bloquean ambos receptores, tanto los alfa-1 como los beta-1. Y pues a grandes rasgos su farmacodinámica es el antagonismo competitivo por nuestro receptor alfa-1 o beta-1 adrenérgico, evitando que pues la catecolamina, que es como su agonista principal, se una a este receptor. Tenemos que, pues bueno, el alfa-1 va a bloquear la acción de la noradrenalina y el beta-1 la de la adrenalina principalmente. Sin embargo, como ya les mencioné anteriormente, tanto la noradrenalina como la adrenalina puede activar ambos receptores. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez que están bloqueados nuestros receptores alfa-1 y beta-1 adrenérgicos, nuestros segundos mensajeros van a estar alterados. A grandes rasgos, el segundo mensajero para los alfa-1 va a ser el inositol 3-fosfato, que va a estar disminuido. Por lo tanto, va a disminuir la entrada de calcio a la célula, lo que va a ocasionar una relajación vascular. Y en cambio, con los beta-1 adrenérgicos van a reducir nuestro AMP cíclico, por lo tanto se va a reducir también nuestra proteína quinasa y pues vamos a tener una mejor contractibilidad cardíaca. A nivel de efecto celular, pues bueno, va a haber una relajación de las células del músculo liso en cuestión de los alfa-1 adrenérgicos. Y en los beta-1 adrenérgicos pues va a haber una menor producción de renina, ya que como vimos pues tenemos receptores beta-1 adrenérgicos en los riñones, y va a haber una menor frecuencia cardíaca debido a que va a haber menos contractibilidad cardíaca. A nivel tisular, pues esta relajación del músculo liso en nuestros receptores alfa-1 adrenérgicos va a ocasionar una vasodilatación y en cuanto a nuestros receptores beta-1 adrenérgicos a nivel tisular,
van a generar un menor gasto cardíaco porque va a haber una menor contractibilidad cardíaca y una activación menor del sistema renina-angiotensina-aldosterona debido a que va a haber menos renina. Y pues a nivel sistémico vamos a tener una reducción de la presión arterial, ya que vamos a estar reduciendo nuestra resistencia vascular periférica, ¿se acuerdan de la fórmula que les puse al principio? Y vamos a estar reduciendo nuestro gasto cardíaco. También vamos a reducir el volumen plasmático debido a que pues, vamos a tener una menor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto una menor recapturación de sodio. Y estos fármacos los vamos a distinguir porque tienen un sufijo o una terminación LOL. Y estos son antagonistas selectivos sobre los receptores alfa-adrenérgicos y no selectivos sobre los beta-adrenérgicos receptores. Como ya mencionó Toribio, esto es importante ya que tenemos diferentes receptores beta-adrenérgicos. Por ejemplo, los beta-1 pues, están en el corazón, pero sin embargo tenemos receptores beta-2 en los pulmones que generan una broncoconstricción. Entonces, estos fármacos tienen que tener, bueno, en cuestión de los alfa y beta bloqueantes, tienen que tener pues, especial cuidado pues, a la hora de indicarlos. Y en cuanto a los receptores beta-3 adrenérgicos, esos están en el tejido adiposo, pero sin embargo no tienen mucha relación con el incremento de la presión arterial. Y pues bueno, a grandes rasgos, este es el mecanismo de acción. Como les dije, se van a bloquear los adrenoreceptores beta y alfa adrenérgicos. Entonces se va a bajar nuestro gasto cardíaco y nuestra resistencia vascular periférica y por lo tanto va a disminuir nuestra presión arterial. Entre los fármacos más significativos de estos tenemos el abetalol y el carvedilol, también el pristilol. Sin embargo, pues yo les voy a exponer un poquito más acerca de estos dos, que son los más relevantes. Estos, como ya les dije, su uso es muy, digamos que tiene que ser como muy indicado, no es para todas las personas. Generalmente se utilizan en emergencias hipertensivas, también se utilizan en la hipertensión postoperatoria, pues obviamente queremos bajar la presión arterial de los pacientes que acaban de tener una cirugía. En pacientes con feocromocitoma, como ya lo mencionaron Karen y Paco, y también se utilizan en la hipertensión durante el embarazo, ya que está no todos, el abetalol principalmente, bueno, el único, ya que está comprobado que no tiene efectos teratogénicos, es decir, pues no le va a causar daño al embrión. Está contraindicado pues, en personas con asma debido a esa falta de selectividad de los receptores beta, ya que pues, pueden generar broncoconstricción. También está contraindicado en personas que tienen insuficiencia cardíaca debido a bloqueos cardíacos y en casos de bradicardia, ya que pues debido a que tiene este efecto de que reducen la entrada de calcio, van a afectar también la contractibilidad de nuestro corazón. Entonces pues si de por sí tenemos bradicardia, va a ser ahora sí que un efecto potenciado. Y hablando un poquito más a fondo del abetalol, tenemos que tiene una biodisponibilidad oral del 25 al 40%, esto debido a su metabolismo hepático. Tiene una unión a las proteínas plasmáticas del 50%, el pico máximo cuando se consume por vía oral se alcanza de 1 a 2 horas, tiene una vida media de 5 a 8 horas y su metabolismo va a ser hepático, principalmente por glucuronidación. Su excreción va a ser mayormente renal, pero también biliar en un 40%. Y pues sí cruza la barrera placentaria. También pues se puede, si una persona está lactando, pues también lo puede dar a través de la leche. Y el inicio de acción va a ser de entre los 20 a 120 minutos oral y intravenoso, que regularmente es cuando está en crisis hipertensivas, de 2 a 5 minutos. Tenemos que, en cuanto a la posología, tiene una dosis inicial de 100 miligramos hasta una dosis máxima de 1200 miligramos con una frecuencia una vez al día, y puede estar en sus formas farmacéuticas, puede ser en tabletas o en ampollas.
para pues para vía intravenosa. Y en cuanto a sus interacciones con fármacos y alimentos, tenemos que tiene una interacción que genera una hipotensión con fármacos hipotensores del tipo IECA, diuréticos y verapamilo. Pues como vimos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues digamos que va a actuar en otras zonas aparte también de nuestros fármacos. Entonces se genera un efecto sinérgico, lo cual va a generar nuestro efecto adverso, que es la hipotensión. También tiene una interacción con los simpaticométicos, que son la adrenalina y efedrina. Estos naturalmente van a ser agonistas de los receptores que ya les mencioné. Sin embargo, si combinamos estos fármacos con nosotros, va a generar una crisis hipertensiva, lo que se conoce como una crisis también paradójica, porque pues estamos agregando como un fármaco para activarlos y otro fármaco para bloquearlos. Entonces, pues nada bueno de ahí. También, con el alcohol se absorbe más rápido y pues puede generar una hipotensión y mareo. Con la cafeína se reduce su eficacia debido a que pues, la cafeína va a promover la producción de catecolaminas. Entonces, pues, aunque estén bloqueados, va a haber una mayor cantidad de catecolaminas, entonces va a haber pues, más cantidad de agonistas puros, pues. Con los AINES también tiene un efecto antihipertensivo mayor, debido a lo que vimos los AINES, vimos que también pues activan, desactivan las vías de las ciclooxigenasas, entonces se producen menos tromboxanos, hay una vasoconstricción y demás, ¿no? Y ahora, en cuanto al carvedilol, vemos que tiene una biodisponibilidad oral del 25 al 35%. Sin embargo, si se consume con alimentos grasos, la biodisponibilidad oral puede aumentar. Tiene una alta unión a las proteínas plasmáticas, mayor al 98%. Su pico máximo por vía oral es de 3 a 4 horas. Su vida media es de 6 a 10 horas, dependiendo de la función hepática de cada persona. El metabolismo pues va a ser igual, principalmente hepático, sin embargo va a ser a través de los citocromos. Y en cuanto a la excreción, va a ser mayormente biliar, del 60 al 70%. Su inicio de acción va a ser de 60 a 120 minutos. Y en cuanto a su posología, tenemos que tiene una dosis inicial de 12.5 miligramos hasta una dosis máxima de 50 miligramos, con una frecuencia de 2 veces al día. Y su forma farmacéutica va a ser en tabletas. Y en cuanto a las interacciones con otros fármacos o alimentos, tenemos que pues igual con los fármacos hipotensores se va a generar este efecto sinérgico que va a aumentar la hipotensión. Igual con los simpaticométicos pues tenemos las crisis hipertensivas o paradójicas. Con el alcohol pues sigue siendo lo mismo. Aquí lo único que va a cambiar un poco va a ser con los inhibidores de los citocromos. Esto va a aumentar los niveles de carvedilol en nuestra sangre, debido a que pues, no se va a poder metabolizar de manera correcta en los citocromos. Entonces, pues, va a tener alguien que ya va a estar inhibiendo el citocromo, entonces va a durar más en la sangre. Y los inductores son lo contrario, son ahora sí que sustancias que van a activar nuestros citocromos. Esto va a reducir la eficacia del carvedilol debido a que pues, se va a degradar más rápido, se va a metabolizar más rápido. También aquí es importante mencionar que no se tiene que combinar con fármacos que bloqueen los canales de sodio, ya que pues, va a presentar va a haber un mayor riesgo de bradicardia debido a que pues, no va a haber tanto calcio y pues va a haber esta contracción en el músculo cardíaco. También una interacción muy importante es que no se tiene que combinar con digoxina, debido a que el carvedilol va a bloquear a la glicoproteína P. Entonces, esta glicoproteína es esencial para que la digoxina pueda salir de la célula. Y
si está bloqueada, pues no va a salir, lo que va a ocasionar pues una citotoxicidad y pues demás, ¿no? Efectos adversos, pues con quién se nos vamos a intoxicar con digoxina. Y en general los efectos adversos de los alfa y beta bloqueantes es la hipotensión ortostática, ya lo vimos anteriormente, pues esta tiene que ver como con el efecto reflejo que tenemos cuando nos paramos y todo eso de que pues la sangre, digamos que no se regula la presión arterial en la cabeza, entonces pues nos podemos marear o demás. El prurito intenso en el cuero cabelludo, la falta de eyaculación, la hepatotoxicidad debido a que son metabolizados en el hígado y el broncoespasmo debido pues a que no son selectivos de los receptores beta-1 adrenérgicos, también van a actuar en los receptores beta-2 adrenérgicos que están en los pulmones. Y